cuando se quería desarrollar la industria, se importaban muchos insumos, pero la industria no llegaba a ser tan eficiente o de tanta calidad como para exportar. Entonces tenía ese problema de que los insumos te comían todas las divisas y bueno, eso te traía problemas en la balanza de pagos y se volvía a reiniciar la economía. Es una manera bastante vaga y rápida de describir el Stop and Go. Obviamente hay descripciones, hay modelos incluso del Stop and Go. No nos vamos a centrar en eso. Y vamos a ver también cómo las diferentes variables van a afectar los equilibrios, y que pueden ser tanto externos como internos. Y entre el equilibrio externo y el interno vamos a tener un equilibrio que va a ser tanto el tipo de cambio macroeconómico como el tipo de política fiscal y monetaria. Entonces, a ver si tengo que admitir, no, ahí está. Entonces, tenemos el problema de que en Argentina y también en algunos países de América Latina y países más con problemas de inflaciones, por lo general la gente pareciera que quiere vivir más de lo que en realidad puede. Por ejemplo, siempre está en Argentina como el problema de que hay demasiados subsidios, se pasa al superávit fiscal, se pasa, digo, al déficit fiscal. Hay dos formas de interpretar eso. Una, la gente pide más de lo que quiere, y la segunda es que la economía no alcanza para darle a la gente lo que verdaderamente necesita. Eh, Eso va a depender de qué lado estés, ¿no? O sea, de cómo lo interpretes. Por lo general, el problema que tiene de pensarlo como aspiraciones económicas es como que, bueno, a nosotros nos enseñan en micro uno que si vos no tenés las restricciones presupuestarias y maximizar la utilidad, se te va, o sea, es infinito, se te va al infinito, básicamente, porque no hay nada que te restrinja. Entonces, siempre la crítica a esto de un conjunto de aspiraciones económicas, como que la gente quiere un nivel de vida que no se puede dar, es como, bueno, estás rompiendo la restricción presupuestaria. Sí, pero hay veces que cuando uno mira los datos de pobreza, capaz es el país que no llega a, a poder dar a la gente lo que en realidad necesita. Entonces hay varias formas de ver por qué está esa brecha entre cuáles son las aspiraciones de las personas y las verdaderas posibilidades, ¿no? Entonces hay como una inconsistencia entre las posibilidades productivas reales y las que de verdad se pueden. Entonces vamos a tener dos tipos de cambio real, básicamente uno que va a ser el de equilibrio macroeconómico y otro que va a ser el demandado por la sociedad, el tipo de cambio social, ¿sí? Y a estos tipos de cambio social van a estar muy relacionados, o sea, puede expresar directamente como un tipo de salario. Cuanto más alto sea el salario, va a estar relacionado con un tipo de cambio real bajo. Cuanto, pero si el salario es bajo, el salario real es bajo, va a estar relacionado con un tipo de cambio real más alto, ¿sí? ¿Hasta ahí se entiende? ¿Todo bien? Sí, se entiende. A ver si alguien quiere entrar. Ahí va, admitir. Bueno, básicamente vamos a tener tres bienes, dos transables, que son el R y el M, y uno no transable, ¿sí? Eh, R van a ser los recursos naturales o bienes con muy poco valor agregado. Ejemplo, el trigo, yerba, bueno, petróleo, gas, etcétera. M va a ser manufacturas, va a tener valor agregado, pero también va a ser intensivo en mano de obra, ¿sí? Puse estos logos. Y después tenemos no transables, que son básicamente los bienes y servicios que no se pueden ni exportar ni importar. Tenemos corte de pelo, transporte, ¿sí? Y fíjense que en esta filmina, eh, todos los productos que aparecen ahí son marca argentina, digamos. Y eso es un motivo porque en el modelo, por lo general, cuando nosotros damos las ofertas y la demanda de las cosas, va a estar muy basada en demandas locales, ¿sí? Y ofertas locales. No va a estar tan visto desde el lado del mundo, por ejemplo. Y eso va a tener implicancias a la hora de ver e interpretar eh,
el saldo de cuenta corriente, va a ser más fácil interpretarlo, ¿sí? Entonces, bueno, el ejercicio uno me dijeron que ya lo vieron. De igual manera, es álgebra, ¿sí? Eh, no tiene mucho sentido. Por lo general, en los parciales siempre es el ejercicio que hacen bien todos, ¿sí? Eh, Básicamente, el tema es que lleva tiempo y hay que estar rápido con el álgebra, entonces practíquenlo. Básicamente es eh, llegar desde el punto 2, ¿sí? Hasta el último punto, básicamente, y hacer esa derivada que está ahí eh, a lo último. Básicamente lo que nos va a decir este ejercicio es que se puede expresar el salario real como, como con una relación inversa con el tipo de cambio real, ¿sí? Eso es lo que nos dice este gráfico. O sea que un tipo de cambio real va a estar muy asociado con un nivel de salario real. Entonces, por ejemplo, si el nivel del salario real es muy alto, de vuelta, el tipo de cambio real tiene que ser bajo y viceversa, ¿sí? Entonces, vamos con los supuestos del modelo. Los supuestos del modelo, bueno, son país pequeño, economía tomadora de precios tangibles. Básicamente, no importa cuánto produzca el país, siempre va a ser un país chico, no va a afectar a los precios internacionales. No es que, no es como Estados Unidos o China, que si hacen A o B, el precio internacional cambia. Como que a nadie le importa mucho lo que hacemos, obviamente, que ese supuesto, si vamos a recursos naturales, como, no sé, por ejemplo, Argentina tiene eh, exporta bastante soja, entonces sí puede ya influir en los precios internacionales. Pero de igual manera hacemos el supuesto de que no influye en el precio de los transables, ¿sí? Ni R, que vendrían a ser recursos naturales, o similar, ni M, ninguno de los dos. Y aparte vamos a hacer el otro supuesto, es que los precios domésticos de los transables van a depender de la política comercial, va a ser de manera directa. O sea, cambios en los impuestos, no sé, por ejemplo, en retenciones tiene un impacto directo en el precio de los alimentos. Cambio en, no sé, aumento de, eh, no sé, por ejemplo, te pusieron un impuesto para los celulares. Bueno, eso directamente te va a impactar en el precio del iPhone. Se supone que eso lleva un tiempo. Acá directamente lo suponemos que es prácticamente automático, ¿sí? Y después vamos a tener que el sector transable opera de competencia imperfecta, ¿sí? Es como que el precio va a estar como margen de los costos laborales, ¿sí? Por trabajador. Eso de vuelta es para hacer un efecto muy parecido al segundo, básicamente cuando apenas cambia el salario va a cambiar el precio, ¿sí? La idea es que sea bien automático. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Alguna duda? A ver, esperen que... A ver, parece que... Aguántame un segundo, ¿no? Ahí está. Tenía los auriculares desenchufados, entonces no los iba a escuchar si alguno tenía alguna duda. No sé si alguno dijo que sí o preguntó en algún momento algo, no lo escuché. Si quiere volver a preguntar, se lo respondo. ¿Hasta ahora todo bien? Todo bien, profe. Ok, entonces voy a compartir. A ver si se ve ahí. Bien. Entonces estábamos por acá. Mira. Bueno, vamos a tener los términos de intercambio. Básicamente el término de intercambio, los términos de intercambio son un precio relativo, ¿sí? En el, Básicamente van a ser un cociente de precios entre los transables, ¿sí? Entonces, el, el que está arriba de la división va a ser el bien que el país exporta, ¿sí? Y el que está abajo de la división
va a ser el bien que el país importa. Entonces, por ejemplo, como es un supuesto del país chico, arriba en la división, arriba va a estar el precio de R y abajo va a estar el precio de M. ¿Por qué? Porque el país es productor neto, es exportador neto de R y es importador neto de M. Además del supuesto del país chico, también le agregamos el supuesto de que es exportador neto de materias primas, ¿sí? O de R, importador neto de M. O sea, neto, ¿por qué? Porque va a producir un poco también de M, ¿sí? Pero esa producción no va a alcanzar como para cubrir, eh, básicamente no va a alcanzar para cubrir toda la demanda local que hay, ¿sí? La producción local no alcanza para cubrir la demanda local, entonces hay que importar una parte. Y después tenemos que esos términos de intercambio pueden ser internos o externos. Básicamente el interno son los precios locales, un cociente de precios locales, si se ven en el mercado doméstico. Y después tenemos los términos de intercambio externos que están con un RO estrella, ¿sí? Siempre que sea estrella se refiere a algo que es internacional o del otro país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, PR estrella es el precio del bien R internacional, ¿sí? Y lo mismo con PM, es el precio del bien M, es manufacturado e internacional. Entonces, después vamos a tener una letra que se llama TAO, que va a ser la política internacional, que básicamente va a ser uno menos. A ver, ¿alguien quiere entrar? Eh, Vamos a tener que la política internacional va a estar representada con TAO, con la letra TAO, y va a ser uno menos las retenciones, dividido uno más los impuestos a las exportaciones, a las importaciones. Entonces, por ejemplo, eh, 1 menos TR, ¿qué es lo que me está diciendo? Eh, Supongamos que TR, o sea, las retenciones, eh, fuera cero y TM, que es el impuesto a las importaciones, fuera cero. ¿Qué es lo que TAO que me quedaría? 1 dividido 1, ¿sí? Porque sería 1 menos 0 más 1 más 0, o sea, me quedaría 1. Y eso significaría que, ¿qué estaría haciendo yo? Básicamente, mi política comercial es completamente de libre comercio. Entonces, cuando TAU es igual a 1, tenemos libre comercio. Ahora, supongamos que yo tengo retenciones o yo tengo impuestos a las importaciones, no sé, pongo 20% a los celulares. Bueno, si está entre 0 y 1, si TAO está entre 0 y 1, decimos que el proteccionismo, que es directamente proteccionismo defensivo, le ponemos ese nombre, ¿sí? Entre 0 y 1. La única, el único momento que le damos libre comercio es cuando es igual a 1, ¿sí? Después lo que vamos a tener es la relación entre los precios entre los términos de intercambio locales y los términos de intercambio internacionales. Básicamente, si a los términos de intercambio internacionales nosotros los multiplicamos por tau, ¿sí? Que es de vuelta 1 dividido 1 menos TR dividido 1 más TM, ¿sí? Lo que vamos a tener son los precios de los términos de intercambio locales. Entonces, supongamos que nosotros tenemos el precio, no sé, internacional de la soja es 100, ¿sí? No sé si se ve el mouse. Supongamos que PR es 100, el precio internacional de soja es 100. Y nosotros le ponemos 10% de retenciones, ¿sí? Acá le ponemos 10%. Entonces, entre el paréntesis me quedaría 0,90. Y el PR, el PR de acá, me quedaría 0,90, porque sería, para me supongamos que es 100, ¿no? Y acá esto es 90. Esto lo que va a ser achicarme el PR local. Entonces yo puedo, de alguna manera, reducir el precio internacional poniendo retenciones, ¿sí? Por el otro lado, vamos a tener lo mismo con manufacturas, la diferencia es que los precios de la importación están sumando. ¿Por qué? Porque los impuestos a las importaciones están sumando. Porque si el iPhone afuera sale 20, y yo te pongo un impuesto de 10 o de 10%, necesariamente el precio de M aumenta, ¿sí? El precio local de M aumenta. Por más que el precio internacional sea M y yo te pongo un impuesto, eh, el precio local va a aumentar. Ahora, no pasa lo mismo con las retenciones. ¿Por qué no pasa lo mismo? ¿Cuál es el supuesto detrás? El supuesto detrás es que si yo pongo una retención y soy un exportador neto, lo que tiene que pasar es que parte de eso de que iba a exportar se queda a mi país, porque
a los productores les conviene menos, ¿sí? Entonces, cuando yo subo las retenciones, tengo más oferta local, porque se me dan menos alimentos afuera, y eso hace que el precio interno, al aumentar la oferta, se reduzca el precio. Ese es el supuesto que hay adentro, ¿sí? Entonces, las retenciones reducen el precio local y el impuesto a las importaciones aumentan el precio porque se les va agregando arriba. Ese es el más automático, ese es el más fácil. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Se entiende cómo es esto de las retenciones? Se entendió. Joya. Se escucha una voz de fondo, no sé si están preguntando algo. Bueno, vamos a la absorción doméstica, la vamos a poner con la letra A. Básicamente va a depender de tres variables, que son el empleo total o el empleo agregado, ¿sí? Esto directamente va a depender de hacer como una relación directa. Y la derivada va a ser positiva, o sea, cuando aumenta el nivel de empleo agregado va a aumentar la absorción doméstica. Después vamos a tener algo que se llama el impulso de la actividad macroeconómica, sí, que va a estar con esta tita. Básicamente es una forma de simplificar lo que veíamos con el ISLM de política fiscal o política monetaria. Acá va a estar todo resumido en uno. La política fiscal y la política monetaria, vamos a suponerlo con lo mismo, ¿sí? Hacer política fiscal o monetaria, acá está todo simplificado con tita. Haces expansiva, sea política fiscal o monetaria, aumenta tita. Si es contractiva, se reduce tita. Eso es básicamente la simplificación, ¿sí? O sea, como que deja de ver esa diferencia y esos efectos que había en el ISLM. Y el tipo de cambio real va a estar indeterminado, ¿sí? El efecto del tipo de cambio real en la absorción doméstica va a estar indeterminado. ¿Por qué? Porque va a depender de cuáles son los supuestos, si es expansiva o si es contractiva. Y básicamente, si la absorción depende negativamente del tipo de cambio real, va a ser el caso contractivo y bueno, si van en el mismo sentido, va a ser expansivo. Esto se ve bien si revisan el paper de Rapetti y Archunov, eh, esto está bien explicado, se supone que tendrían que haberlo visto en las clases teóricas, capaz no llegaron. Hay como cuatro motivos importantes, ahí están bien escritos, igual. El de Díaz Alejandro, que es como el más importante. Eh, ahí tienen, creo que son cuatro motivos en total. Revísenlo. Por lo general, siempre está ese conflicto de por qué decimos que son expansivas y en realidad son contractivas. Eh, Estamos hablando de las devaluaciones, ¿no? O sea, ante suba el tipo de cambio real, ¿por qué diríamos que la relación es positiva con la absorción si por lo general en la vida real pareciera que son negativas? O sea, es raro ver que en un país se devalúa y la economía empieza a crecer con todo. O sea, estarían todos los países devaluando. Por lo general eso no se ve así, no pasa así. Así que el supuesto por lo general, siempre que no aclaremos, vamos a suponer el caso contractivo, ¿sí? A no ser que se diga lo contrario, va a ser el caso del modelo contractivo. Entonces abajo tenemos bien formalizado con matemática lo que acabamos de decir, ¿sí? Básicamente vamos a tener que A es una función que depende de L, de θ y de Q, con una relación positiva con eh, el trabajo agregado. Después de ese trabajo lo vamos a separar en diferentes partes, vamos a ver qué es lo que pasa. Va a depender positivamente de la absorción de la política del impulso de la actividad macroeconómica que es TITA, ¿sí? Y no queda claro o queda elección de la persona que va a usar el modelo o a elección del profesor que va a escribir la consigna, qué signo tiene, ¿sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, está claro. Bueno, vamos a ver las ofertas que son reales, ¿sí? Son cantidades. Lo que estamos viendo acá son cantidades. Vamos a ver las ofertas de cada bien y al mismo tiempo la vamos a relacionar con la demanda de trabajo, que va a depender mucho básicamente, de qué tipo de bienes, cómo está conformada la función de producción de los bienes, ¿sí? Entonces, básicamente tenemos los tres bienes que vimos,
Y la S que está ahí arriba está marcando que es la oferta, ¿sí? Y la R que está abajo marca el tipo del bien. Entonces, por ejemplo, ISR me está diciendo que es la oferta del bien R, ¿sí? Y me va a decir que básicamente lo que me dice ahí es que la oferta de bien R depende de un coeficiente A, ¿sí? Y bueno, el capital de R, o sea, el capital que es para extraer recursos, básicamente. Eso significa que, fíjense que la oferta del bien R, la oferta local del bien R, no tiene nada que ver con el empleo. Básicamente es, si bien sí en la vida real obviamente se necesitan trabajadores, la cantidad es muy poca y como el modelo es macroeconómico no tiene mucho sentido suponer básicamente que la producción depende del trabajo, ¿sí? Entonces directamente lo que decimos es que, bueno, el sector como es el sector de recursos naturales, directamente, o R, directamente depende solamente del capital y de un coeficiente que está ahí. Van a depender del capital de R y de nada más, ¿sí? Después tenemos ya algo más que estamos más acostumbrados, básicamente va a ser ISM, es la oferta local del bien M, ¿sí? Es una función de producción típica donde básicamente va a depender de LM, que es el trabajo en M, y de KM, que es el capital en M, ¿sí? Y las dos va a ser positivas, o sea, con todo el sentido del mundo, ¿no? Si hay más trabajadores trabajando para M, se produce más, y si invertís más capital en M, se produce más. Ahí no hay mucha ciencia. Y sí, capaz, a algunos se les puede venir un poco más complicado, la tercera, pero tampoco le vamos a prestar mucha atención. Básicamente me va a decir que elija el min de entre los dos términos que hay dentro del paréntesis, me va a decir que elija el mínimo. O sea, básicamente ISN va a ser la oferta local de los no transables, ¿sí? Y básicamente lo que tengo que hacer es elegir el mínimo, el término mínimo que está entre los dos me va a dar exactamente cuál es la función de producción local del bien N, ¿sí? Después vamos a tener tema trabajo, fíjense arriba, ahí en la llave, que está, que el trabajo, la demanda de trabajo total va a ser la suma entre el trabajo LM y la suma de trabajo que sería del sector N, que sería LN, ¿sí? Fíjense que de vuelta no está el sector R, porque no usa trabajo para producir. Entonces, ¿de qué va a depender cada paréntesis? Bueno, LM va a depender del tipo de cambio real y de Tao, que todavía no lo vimos, pero es la política, sí, ya lo vimos, es la política proteccionista o política comercial, ¿sí? Cuando Tao es 1, cuando Tao es más alto, cuando Tao sube, es más liberal, digamos, la política comercial. Cuando Tao es muy chico, es más proteccionista, ¿sí? Eh, Más allá de la definición de que le decimos entre 0 y 1, le decimos proteccionismo defensivo, eh, más allá de eso, no es lo mismo 0,50 que 0,75. Si bien es proteccionismo defensivo, 0,75 va a ser más liberal, que va a estar más cerca del libre comercio que 0,50, ¿no? Entonces, cuando sube el tipo de cambio, básicamente, de vuelta la podemos asociar con salarios más bajos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la industria va a ser, cuando se sube el tipo de cambio real, lo que va a pasar es que la industria se vuelve más rentable porque los salarios son más bajos, entonces puedes producir más, ¿sí? Piensen capaz, si bien no está acá aclarado y no nos vamos a meter en eso, piensa la cantidad de costos fijos que tienen las industrias que hay que, digamos, que cubrir, ¿no? Entonces, a una reducción del salario, que es el costo marginal prácticamente junto con la energía, los dos más importantes que hay, no tanto los impuestos, la verdad que el salario y la energía son los más importantes. Eh, Básicamente, cuando el tipo de cambio real suba, va a haber más personas trabajando en el sector M porque a los empresarios les va a convenir contratar, ¿sí? Y después vamos a tener que, para LM, básicamente,
la relación va a ser eh, negativa con... Ahí lo escribí mal, está mal tipeado, pero básicamente lo que quise decir es que eh, la cantidad de trabajo en M va a depender negativamente de Tao, ¿sí? Básicamente lo que me dice es que si sube Tao, o sea, si se libera la política exterior, te va a reducir M, cosa que si se piensa a pensar tiene cierta lógica, ¿no? Porque si uno está, por ejemplo, si uno protege, no sé, es productor de auto, por ejemplo, acá nosotros producimos autos, y de golpe se libera todo, bueno, probablemente importemos más Audi de Alemania, cosas más sofisticadas, o directamente cosas mucho más baratas de autos de la India o chinos, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasaría? Bueno, o sea, se reduciría un montón la cantidad de trabajo demandado, ¿sí? Por parte de los empresarios en ese sector, porque se lo llevaría puesto la competencia. Eh, Después tenemos el trabajo en LN, que es el trabajo no transable, ¿sí? Básicamente, el trabajo en no transable depende positivamente del trabajo agregado, o sea, cuanto más trabajo tienen los otros sectores, especialmente el M, porque no hay otro sector, más demanda de no transables. ¿Por qué? Porque la gente tiene de vuelta más plata, ¿sí? Hay más salario. Por más que no necesariamente el salario, como es, podemos pensarlo también como que hay más, como que hay menos desempleo, entonces la gente puede gastar más en cosas como corte de pelo, por ejemplo, ¿no? Más cosas más no transables, más en transporte, todas esas cosas, ¿sí? Y después tenemos que, bueno, cuando el Estado le da rosca a la maquinita o le da rosca al gasto público financiado con deuda, bueno, la demanda agregada va a ser que cuando suba la demanda agregada básicamente va a haber más empleo, ¿sí? Pero fíjense que la derivada de LN respecto al tipo de cambio no está definido, ¿sí? O sea, ¿cómo interpretarían ustedes qué es lo que pasa en el LN? No, no queda realmente marcado, che, pasaría tal cosa, ¿sí? Porque hay como muchos efectos en el medio. Entonces, de vuelta, volvería a depender de de si es contractivo, de si es expansivo, ¿sí? Ahí habría que interpretar bastantes cosas. Y nosotros, básicamente, lo que vamos a hacer abajo, lo vamos a resumir todo como es esta suma entre los trabajos, la vamos a resumir directamente en una sola demanda de trabajo, ¿sí? Y vamos a decir que L depende de Q ¿sí? Y vamos a tener los signos a la derecha que resumen todo. Y fíjense que si nosotros decimos que LQ, o mejor dicho, que AQ depende negativamente de cero, podemos decir, o sea, si la absorción depende negativamente del tipo de cambio, podríamos decir, por una demostración matemática que hay en el apéndice 2 del paper, si quien lo puede ir a ver, no me corresponde a mí explicarlo, así que, porque es la parte más teórica, digamos, pero si quieren lo pueden ir a ver, ahí vamos a ver que la derivada de LQ va a ser negativa en caso contractivo, ¿sí? Aguántame un segundo, ¿eh? ¿Me escuchan ahí? Hola, hola. Sí, se escucha. Yo no sé por qué no los escucho. A ver. Ahí está. A ver, ahora hablen. Algunos si pueden. Hola, profe. Ahí está. No sé por qué se me había muteado. Bueno, no importa. A ver, sigamos. Comparto. Ventana. Oferta real. Ok. Hacemos así. Pantalla no se puede compartir. ¿Por qué? Ahí está. Ahí se ve.
Teníamos acá. Bueno, esto ya lo dijimos, ¿no? Me están pidiendo entrar. Ahí va. Esto ya lo dijimos. Faltaría. Está acá. Bueno, ahora vamos a las demandas locales, que es como lo que más complica, digamos. Vamos a tener recuerden siempre que estas ID o estas IS son cantidades, ¿sí? No son valores, no son precio por cantidad, son cantidades en sí. Vamos a tener después la demanda locales, ¿sí? Todo esto siempre son locales de los bienes, los tres bienes que teníamos antes. Eh, Básicamente lo que vamos a tener es que esas demandas van a depender de Q, que es el tipo de cambio real, de la política comercial y de la absorción. Si de la absorción, todos van a depender positivamente. O sea, si vos le das rosca al gasto, si aumenta la confección, básicamente vamos a suponer que todo, o sea, todas las demandas suben, ¿sí? Es como una simplificación bastante simple. El tema es cómo varían, por ejemplo, dependiendo de Q, de que es el tipo de cambio real. La definición que vamos a usar del tipo de cambio real es el precio de los transables dividido el precio de los no transables. Si suben el tipo de cambio real es porque o el precio de los transables está subiendo o el precio de los no transables está bajando, ¿sí? Por el tema de la división. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Básicamente, R y M van a estar atadas al tipo de cambio real, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé si cuando sube el tipo de cambio real, lo que va a pasar es que todo lo que se exporte se va a hacer más caro, porque recuerden que eso que habíamos dicho es de supuesto de que directamente que los precios internacionales directamente se van a, eh, como es, se van a mostrar en el mercado local, ¿sí? Se van a, directamente va a ser automático. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que los no transables, si sube el tipo de cambio, los no transables se van a abaratar, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, sube Q, suben los precios de los iPhone, pero eso lo que va a hacer es que la gente demande menos iPhone y como compró menos iPhone, probablemente haga cosas más no transables. Por ejemplo, se cortan el pelo, ¿no? O es un ejemplo súper básico, ¿no? Pero hacen otras cosas relacionadas a los no transables, de otros servicios que no pueden hacer afuera de Argentina, digamos. Eh, entonces lo que va a pasar es que los transables R y M van a depender negativamente del tipo de cambio real, pero los no transables van a depender positivamente del tipo de cambio real, ¿sí? Y además de eso, lo que vamos a tener es atado también viendo cómo afecta a cada demanda de cada bien. Entonces, nosotros habíamos dicho que atado básicamente, si nosotros agarramos los términos de intercambio locales y los multiplicamos, si a los términos de intercambio, ¿cómo era exactamente? A los términos de intercambio internacionales los multiplicamos por tau, vamos a tener los términos de intercambio locales, ¿sí? Entonces, fíjense que tau, cuando cambia, lo que va a hacer es afectar, eh, va a ser como un efecto de sustitución entre los dos bienes que son, digamos, los transables, ¿sí? Entonces, cuando si tau aumenta, lo que va a pasar es que voy a estar en una situación como más de, eh, ¿sí? Más liberal. O otro ejemplo capaz que es más fácil, cuando baja tau me hago más proteccionista, y eso significa que los R van a ser mucho más baratos, pero va a ser un abaratamiento relativo a los M, ¿sí? Eso significa que eso se va a reflejar en las cantidades demandadas como, bueno, básicamente el mismo signo, o sea, los R se abaratan, se compra más, ¿sí? Eh, y los M se encarecen relativos, ¿sí? A los R, y entonces eso hace que se compren menos, ¿sí? Y ahí se ve reflejado en los signos. Fíjense igual que los bienes N no, no dependen de tau, ¿sí? Como que no, por el momento vamos a ver que no, parecía no tener nada que ver, básicamente que tau es como que afecta solamente a los transables, ¿sí? Como que no le importa los no transables, básicamente. Ahora hay un tema, fíjense que en las demandas hay un A de absorción.
¿sí? Pero nosotros habíamos dicho que el A dependía de otras cosas antes. Ahora, ¿cuál es el tema? Que ese A lo tenemos que agregar, ¿no? Entonces, A, por ejemplo, va a depender del trabajo total, de tita y de Q. Entonces, ahí van a estar los signos, ¿no? Bueno, sí, ya sabemos que si AQ tiene un signo u otro es expansivo o contractivo, eso ya lo dijimos. Y ese A lo tenemos que incluir adentro de las ecuaciones que teníamos antes. Entonces, fíjense que ahora vamos a tener, eh, si bien es casi todo bastante parecido, hay algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, antes teníamos que directamente la demanda de BNM variaba positivamente cuando cambiaba la política proteccionista, pero ahora lo que vamos a tener es que vamos a tener que sumar el efecto de que el trabajo total va a depender negativamente, ¿sí? De Tau. Y como el trabajo total afecta a la absorción y la absorción afecta a la demanda, tenemos ahí un efecto eh, ambiguo, ¿no? ¿Cuál es más fuerte que cuál? Ahí habría que hacer algunos supuestos si quisiéramos resolver esa indeterminación. Lo mismo eh, lo mismo va a pasar con la demanda de los no transables respecto a Q. Antes directamente, si, bueno, o sea, había una relación, acá se ve, antes directamente había una relación positiva, ¿sí? Básicamente, cuando el tipo de cambio real subía, los no transables se demandaban más porque los transables se hacían muy caros. Ahora, fíjense que no va a estar de todo claro. ¿Por qué? Porque como AQ de la absorción va a depender de Q de manera ambigua, sea contractivo o expansivo, y va a cambiar. Por ejemplo, supongamos que es contractivo, ¿sí? Que Q es contractivo. Bueno, nosotros vamos a tener un tema de que si bien por la ecuación tendría que ser positiva la relación, ahora nos está pegando el efecto de la A, ¿sí? Entonces también va a quedar ahí indeterminado. Vamos a tener que hacer, eh, ¿cómo es? Vamos a tener que resolver ahí con supuestos si en algún momento hace falta. Entonces, por ejemplo, si ustedes le dan una consigna y dicen resuelvan tal, bueno, ustedes tienen que decir cuáles son los supuestos que tendría que haber para poder resolver ese signo, así que queda así, si no se sabe si es positivo o negativo. Después vamos a tener la balanza de pagos. ¿Cuánto falta para que termine la primera llamada? 10 minutos. Vamos a tener la balanza de pagos. Uy, se me fue el compartir. A ver. Ahí va. Acá. ¿Hasta ahí se entendió igual? ¿No tiene alguna duda? ¿Viene bien? Sí, perfecto. Bueno, vamos a tener ahora la balanza de pagos. Básicamente, la balanza de pagos lo que me va a decir es, va a agarrar el saldo de cuenta corriente. A eso también le va, como es, lo va a juntar con cómo venimos financieramente en el país y me va a dar un resultado, ¿sí? Eh, ¿Cómo hacemos primero para medir el saldo de cuenta corriente? Bueno, lo que vamos a tener es a la oferta de un bien, a la oferta local de un bien, le vamos a restar la demanda local de un bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo fabrico, no sé, 100 celulares, pero demando 200, significa que hay 100 que estoy importando, ¿sí? Es como bastante eh, fácil dentro de todo. Eh, entonces, por ejemplo, no sé, la oferta de R menos la demanda de R me va a dar las cantidades netas exportadas de R, ¿sí? Ahí tal como dice la Firmina. Y lo mismo con M, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para saber el saldo de cuenta corriente, vamos a agarrar el precio de R, vamos a multiplicar, ¿sí? Por el paréntesis, o sea, la oferta de R menos la demanda de R, y eso me va a dar el valor exacto de las cantidades de las exportaciones netas de R, ¿sí?
como está multiplicando por un valor, ya deja de ser solo cantidades y como está multiplicando por precio, dejan de ser solo cantidades y pasan a ser valor, ¿sí? Entonces ahora estamos sumando valores y la suma de los valores me va a dar un saldo de cuenta corriente. Entonces, por ejemplo, el supuesto país chico es que se exporta R y se importa M de manera neta. Eso significa que los dos, el primer paréntesis, o sea, la oferta de R menos la demanda de R, tiene que ser positivo. O sea, nosotros ofrecemos al mundo, ofrecemos en general, no solamente al mundo, ofrecemos en total, ¿sí? La oferta local va a ser mucho más grande que la demanda local, ¿sí? De ese bien. Entonces significa que ese resto de oferta que no se demandó de manera local se va al mundo. Si a eso, si esas cantidades las multiplicamos por el precio de R, bueno, tenemos ahí el valor de las exportaciones netas de R. Lo hacemos lo mismo con el otro bien lo sumamos, nos da el saldo de cuenta corriente. Ahora, cuál es por lo general el tema? Es que cuando ven la guía se chocan mucho. Bueno, hay un supuesto que se hace, que es que primero no se usan los precios, no se usan los precios locales, sino que se van a usar los precios internacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el PR va a ser PR estrella. Lo mismo con PM, va a ser PM estrella, ¿sí? Y aparte lo que vamos a hacer es dividir todas estas expresiones de saldo de cuenta corriente, lo vamos a dividir por PM. Entonces, no va a quedar, por ejemplo, en el primer paréntesis, PR dividido PM por todo el primer corchete, más PM dividido PM por todo el segundo paréntesis, ¿sí? Igual al saldo de cuenta corriente. Entonces, ¿qué va a pasar? PM, en el primer término, PR y PM, lo vamos a poder simplificar diciendo que como son los PR y PM estrella, como son los PR y PM estrella, vamos a poder directamente reemplazarlo por el término de intercambio externo. Y en el otro término me va a quedar precio de manufactura externa, ¿sí? Dividido lo mismo. Entonces lo voy a tachar. Entonces fíjense que PM en el segundo término abajo, cuando se ve bien grande en negrita, desaparece, ¿sí? ¿Se entiende por qué en el primer término está Rho multiplicando y en el segundo no? A mí no me quedó claro esa parte. Fíjate justo abajo del que hay acá, en esta, no se dice del mouse, ¿ves acá? Está el precio del bien R multiplicado por las cantidades netas exportadas del bien R, ¿sí? Más precio de bien M multiplicado por las cantidades netas exportadas del bien M. Esto te da el saldo de cuenta corriente. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir toda esta expresión por PM. Entonces, acá te va a quedar, y no solamente por PM, sino por PM estrella. Entonces, PR estrella dividido PM estrella te va a quedar el Rho estrella, el que habíamos visto antes, el término de intercambio externo, ¿sí? Y acá, cuando dividamos por PM, este PM se tacha. Entonces acá no hay ningún precio multiplicando. ¿Se entiende Ok, ahí? sí, ahora sí lo vi. Gracias. Listo. Entonces, si a todo esto que hicimos le sumamos el Z, que es el flujo de neto de financiamiento externo, vamos a tener la balanza de pagos, la B, ¿sí? La ecuación. Entonces, básicamente la balanza de pagos va a estar equilibrada cuando B es 0. Si la balanza de pagos es positiva, cada periodo significa que, si bien está buenísimo, o sea, suena como algo muy bueno, piensen que hay un cierto esfuerzo que hace el país por tener la balanza de pagos positiva todo el tiempo. Entonces, no tiene que estar ni positiva ni negativa. Se considera en equilibrio cuando es 0, ¿sí? Entonces, fíjense acá da 0, ¿sí? Ponemos B igual a 0 y esta es la expresión cuando la balanza de pagos está en equilibrio. Y otra forma que la podemos ver es mandando el Z restando para el otro lado y nos da esta expresión, ¿sí? Y básicamente para que la balanza de pagos esté equilibrada, el saldo de cuenta de corriente tiene que ser contrario a Z. Básicamente, si yo, supónganse que me está entrando un montón de divisas porque estoy importando un montón. Bueno, esa divisa la tengo que usar básicamente para algo, ¿sí?
como, por ejemplo, puedo usarlo para financiar al resto del mundo. Entonces mi Z sería negativa y si mi saldo de cuenta corriente es positivo y mi Z es negativa, en las mismas magnitudes, me da que la balanza de pago está equilibrada. ¿Sí? Entonces, como yo le presto al mundo, Z es negativa, pero cuando a mí me prestan, Z es positiva. Entonces, Perdón, en la filmina pasada, ¿por qué Tau desaparece de las demandas de R y M? ¿dónde estamos? En la primera ecuación está que la demanda de Esto, R, sí, el Tau desaparece. Luego, sí, me parece que era un error de tipeo. Lo saqué del paper. El paper tiene algunos errores de tipeo. Eh, UTA, sí, esto tendría que depender directamente de. Está, ¿cómo es? Hay un error de tipeo del paper. ok, Tendría que estar el TAU también. Porque perfecto. la demanda de R necesariamente depende de la política comercial, eh, como vimos antes, ¿no? Así que sí hay un error de tipeo. Piensen que son muchas letras, igual que es normal que pasen estas cosas, siempre consulten, manden mail, ¿sí? Ok, Eh, gracias. Vamos a tener la condición de equilibrio, cuánto tiempo queda, 4 minutos. Eh, Se dejó de compartir otra vez la puta madre. Hacemos así. Compartir pantalla, ventana, presentación. Condición de equilibrio. Bueno, básicamente, ¿cuál va a ser la condición de equilibrio? Vamos a tener dos condiciones, la de equilibrio interno y la de equilibrio externo. La de equilibrio interno va a ser que la demanda de trabajo, que va a ser L con ese cosito arriba, ¿sí? Tiene que ser igual a la oferta de trabajo. En realidad la oferta de trabajo es el L con el sombrerito arriba, con la línea. Tiene que ser igual a la demanda de trabajo, que es la que vimos antes, ¿sí? Y el otro equilibrio, ese sería el de equilibrio interno. Y el otro equilibrio, que es el saldo de cuenta corriente, el de la balanza de pagos, que es saldo de cuenta corriente, incluyendo también el financiamiento externo, ¿sí? También tiene que estar en equilibrio. Entonces, por un lado, equilibrio interno, oferta igual a demanda de trabajo. Por el otro lado, tiene que estar la balanza de pagos equilibrada, o sea que tiene que ser cero en los periodos, ¿sí? Ahora, ¿cuál es el tema? Que eso básicamente es relativamente fácil ¿cómo explicarlo? De tapar, ¿no? Entonces, supónganse, no sé, si yo agarro y tengo eh, déficit de cuenta corriente, o sea, tengo un saldo de cuenta corriente negativo. Y encima estoy, no sé, prestándole plata a otro país. Tengo los dos, eh, tengo tanto los corchetes de las demandas y las ofertas negativo, como el Z negativo. Entonces me tendría que dar negativo, no tendría que dar igual a cero. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Bueno, con el supuesto de que algunas variables las vamos a considerar que no son que no son de corto plazo, ¿sí? Porque si fueran de corto plazo, llega un punto, si fueran de corto plazo, por ejemplo, acá ahora mismo, con lo que está pasando, eh, no sé, el Banco Central está vendiendo dólares, eso no es de equilibrio, digamos, no está en cero, ¿sí? Eh, entonces tenemos que tener en cuenta eso. Pero ¿qué pasa? En largo plazo, en algún momento en algún momento el dólar explota, en algún momento empiezan a pasar cosas que hacen, que te fuerzan, por lo menos en el mediano plazo, a estar en esos equilibrios, ¿sí? Entonces, ¿con qué lo simbolizamos? Básicamente les vamos a hacer unas rayitas, algunas variables. Por ejemplo, el Z, ¿sí? La rayita en Z me dice que va a estar el Z, digamos, va a ser estable, ¿sí? En largo plazo. Lo mismo con la rayita en el rho estrella, o sea, en los términos de intercambio externo. Suponemos que los precios eh, externos son relativamente estables, como digamos que podríamos suponer que le sacamos un promedio con expectativas racionales, una cosa media extraña. Básicamente, es, a ver, termina el tiempo, vamos al otro link. A ver, sí, vayamos al otro link.
Escuchen, hagamos un descansito mejor. Eh, Hagamos un descanso de 10 o 15 minutos. Quedan nada más los otros ejercicios que son relativamente rápidos.
Cuidado que tienen el micrófono prendido. Buenas, ahí estamos. Si les parece, hagamos el ejercicio el 2, el 3 y el 4. Veámoslo cómo se hace. Intenten hacer el 5. Siempre por lo general está bueno dejar... me gusta dejarles uno para hacer, no porque no se las quiera explicar, sino que los ejercicios estos, los de 3 bienes, son muy largos. Y seguramente ya se dieron cuenta en el primer parcial, la velocidad es muy importante, ¿sí? Si bien las cosas que les tomamos no son como mucha sorpresa, o sea, no hay muchas sorpresas, son parecidos, son bastante parecidos a las guías, por lo que vieron, tienen que estar rápido, ¿sí? O sea, tienen que realmente haber estudiado lo que se dio. Entonces, siempre lo que hago es dejarles un ejercicio eh, sin dar, y les explico básicamente cuáles son las intuiciones, para que ustedes lo intenten hacer, y ahí recién se dan cuenta de, de cómo es, del tiempo que lleva poder resolver uno. Eh, Básicamente, los cuatrimestres que no hice esto, la gente se saca una peor nota que cuando les doy todo. O sea, si le doy todos los ejercicios, la gente se saca una nota más baja. Es una cosa bastante extraña. Es como que por explicar de más, se terminan sacando una nota más alta. Entonces no les llevo a explicar todos, les dejo solamente uno. Así que solamente les dejé el 5. Les voy a explicar más o menos por dónde va la intuición igual y lo van a tener que poder sacar. Igual está el resultado en las guías. Eh, a ver si me deja esta vez el... A ver si hay alguien para admitir. No hay nadie. Ok. Cierro esto. Ahí empiezo a compartir pantalla otra vez. Antes que se me cerró el PowerPoint. Hacemos así. Ahí va. Compartir pantalla, ventana. Mensaje de pago. Esto ya lo vimos. Bueno, el ejercicio 1 ya es álgebra, básicamente. Ya como que lo damos por hecho. Ahí se ve, ¿no? Lo que estoy compartiendo. Sí, se ve. Se ve. Bueno, el ejercicio 2 básicamente lo que te pide son las pendientes del equilibrio interno, ¿sí? No es realmente complicado. Básicamente nosotros cuando hacemos un diferencial queremos ver básicamente cómo varía, ¿sí? O sea, el diferencial de las endógenas, queremos ver cómo se mueven, dados los movimientos de las otras variables que son las exógenas, ¿sí? Eh, entonces, para el equilibrio interno, que es el más fácil, básicamente vamos a tener, diferenciamos, ¿sí? Acuérdense que L guioncito significa otra cosa, no es necesariamente igual a la función, es la oferta de eso exactamente para no confundirme.
¿Dónde lo dejé? Acá, con ese equilibrio. Es la falta de trabajo, ¿sí? Es la falta de trabajo. Entonces, L rayita es la falta de trabajo, diferenciamos todo, es rayita es una exógena, y hacemos que el diferencial de las exógenas, el diferencial de las exógenas sea igual a cero. eh, entonces, nada, hacemos lo que hacemos siempre desde análisis 2. eh, Encontramos el símbolo de la pendiente, ¿sí? El signo de la pendiente, y resulta que el equilibrio interno tiene un signo mayor, ¿sí? O sea, significa que tiene una pendiente positiva, siempre que tengamos en cuenta el diferencial de Q y el diferencial de tita. O sea, estamos en el plano Q tita, ¿sí? Podríamos estar en otro plano, en el W tita. Fíjense que lo que estamos suponiendo es, de vuelta, que es contractivo. Fíjense igual que lo marqué en rojo arriba a la derecha, la consigna marca que es contractivo. Eso significa que cuando sea contractivo, el LQ va a tener un símbolo, ¿sí? O sea, un signo. Dado que es contractivo, AQ tiene un signo y por lo tanto LQ tiene un signo. Y si es expansivo, al revés, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá lo que me dice es que el equilibrio interno tiene una. Igual lo que de verdad cambia es el equilibrio externo, ¿sí? Entonces, el ejercicio 2 tenemos el equilibrio interno, nos da que tiene una pendiente positiva, y ahora vamos a la otra, que es la de equilibrio externo, que es un poco más complicada. Básicamente diferenciamos todo y ahí yo hice directamente un supuesto de que las exógenas son iguales a cero. No, no puse todo, es un montón. Quizás en el parcial ustedes les convenga hacer todo para que no se mareen, lo pueden hacer para no, porque a ver, si hacen un error y no hacen el paso a paso, yo acá estoy en la filmina, tengo que correr espacio. Si ustedes no lo hacen el paso a paso en las derivadas, cuando diferencian, eh, capaz la corrección es diferente, ¿sí? Ustedes hacen el paso a paso, llegan a algún signo, llegan a otro resultado más o menos parecido, pero es por algo que es un signo que se llevaron. Bueno, serán unos centésimos menos, ¿sí? Si ustedes agarran y ponen exactamente igual que en la filmina, significa que no intentaron revisarlo en la casa, ¿sí? Así que no se, eh, encima lo copiaron mal. Y aparte el ejercicio no va a ser exactamente igual. Así que intenten diferenciar todo, intenten sacar las pendientes, ¿sí? Básicamente, fíjense, cuando diferenciamos, igualamos la diferencia de las exógenas a cero, pasamos términos, dividimos, etcétera, y nos queda que el diferencial de Q dividido el diferencial de tita va a ser igual a esas dos expresiones. Y resulta que la de abajo, vamos a hacerlo más fácil. La de abajo, en realidad la expresión de abajo es negativa, multiplicado por un signo negativo, que se ve acá, un signo negativo, y como la de arriba es positiva, me termina dando que eh, en caso contractivo, ¿sí? En caso contractivo, la curva de equilibrio externo tiene una pendiente positiva, que esto solamente ya de un bien lo sabían, ¿sí? Lo que no se podía hacer en un bien, fíjese cómo está graficado, curva de equilibrio interno, la curva de equilibrio externo. Un detalle muy importante que se ve en el apéndice 1 del paper, ¿sí? Y es que no es necesario que lo vayan a, no es necesario que lo sepan hacer, simplemente eh, que sepan el dato, porque lo van a tener que usar. Siempre la curva de equilibrio interno tiene una pendiente más grande que la curva de equilibrio externo, ¿sí? Eh, Ahora, ¿qué pasa con el salario? Con el otro gráfico que nos pide el salario, hay que graficar en el plano W tita, ¿sí? Básicamente, nosotros habíamos sacado por la consigna 1 que el salario dependía negativamente del tipo de cambio. Eso lo podemos reexpresar, básicamente podemos reemplazar el tipo de cambio real por el salario. Lo que pasa es que las pendientes, fíjense cómo se grafican, se grafican al revés, ¿sí? En el eje vertical se grafican al revés, en el eje horizontal no, ¿sí? Eso sería el caso contractivo. En el caso expansivo se grafica de otra manera. Eso lo tienen que fijarse ustedes cómo se hace, si piénsenlo. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tienen alguna duda del ejercicio? ¿Algo que no entendieron?
Se entendió, profe. Buenísimo. Acuérdense que de vuelta, si no se pueden practicar los signos ni la matemática, por más que lo sepan hacer y sean tan cracks de poder hacer a la primera, solamente no lo pueden hacer en el tiempo correcto. Se los vuelvo a decir, porque siempre la queja no es que no es que no lo pudieran hacer, es que lo dejan a medias. Siempre la queja es, el parcial es muy largo, no lo hice, o sea, practíquenlo, ¿sí? Hagan por lo menos 3 veces cada ejercicio. Después tenemos el ejercicio 3, básicamente, que nos va a decir que tenemos que mostrar cómo se desplazan las curvas de equilibrio externo y el interno ante un descubrimiento de riqueza natural, ¿sí? Riqueza natural, nosotros cómo vamos a interpretar riqueza natural, o sea, por ejemplo, el descubrimiento de un, no sé, un yacimiento, una cosa así. Vamos a suponer que se choquea de manera positiva, o sea, que aumenta KR. KR vendría a ser exactamente esto, ¿sí? Vamos a suponer un shock positivo en esto. Así es como lo interpretamos, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera un shock de innovación no sé, por ejemplo, en manufacturas, bueno, te estaría aumentando este KM, ¿sí? Lo podemos interpretar así. Un shock tecnológico en una nueva forma de hacer manufacturas o una nueva tecnología, bueno, va acá, ¿sí? Por ejemplo, la gente cambió de preferencias y ahora prefiere, no sé, prefiere menos iPhone y prefiere, no sé, pasar más tiempo en la naturaleza. Bueno, esto cayó y esto subió. Puedes incluir solo una porque son cantidades y no habría mucho problema. Eh, es un ejemplo. Si bien el modelo es grande, que hay que interpretar bien dónde va cada cosa, ¿sí? Intenten pensar un poco. Acá lo que vamos a hacer es incluir el descubrimiento de riqueza natural. Si bien en cuentas nacionales hay como una que se explica que en realidad que no va, nosotros lo simplificamos y lo intentamos ubicar cada suceso que pase en la economía en alguna de estas letras, ¿sí? Si en cuentas nacionales un descubrimiento de riqueza natural va en otra cuenta, no importa. Nosotros lo vamos a suponer así, ¿sí? Para poder encontrarle para ver qué es lo que pasa con el tipo de cambio de equilibrio interno, el tipo de cambio de equilibrio macroeconómico y bueno, también la política fiscal y monetaria de equilibrio macroeconómico. Eh, Nota, acá todos los shocks que estamos haciendo a partir del ejercicio 3, porque en el 2 no se choquea nada, está viendo nada más las pendientes, y en el 1 solamente estás viendo la relación inversa. Siempre que choquees algo, estamos viendo un shock en el en el salario de equilibrio macroeconómico o en el tipo de cambio real macroeconómico, no en el tipo de cambio real social ni en el salario real social, ¿sí? O sea, eh, nosotros estamos acá choqueando cuáles son las posibilidades que tiene la economía, no lo que la gente demanda. Lo que la gente demanda, ser exógeno, dependerá de la cantidad de, no sé, de sindicatos que hay en un país o, no sé, si el país tuvo un pasado muy glorioso y se cayó a pedazos, va a haber gente que quiere recuperar ese nivel de vida y va a presionar y le va a echar la culpa a, no sé, a partido político o a empresarios de que tienen, entonces se va a empezar a caldear ¿cómo es? El clima social, bueno, eso podría ser una explicación, ¿sí? Entonces, nosotros no estamos viendo eso acá, estamos viendo cuando choqueamos cómo cambia exactamente el salario real de equilibrio macroeconómico, no el social, ¿sí? El social viene por otra cosa. Eh, bueno, básicamente diferenciamos las dos ecuaciones, vamos ¿cómo es? A hacer el jacobiano, etcétera, pero vamos a tener un problema. ¿Cuál va a ser el problema? Que el jacobiano, si nosotros los resolvemos rápido, abajo a la izquierda tienen las derivadas, así para verlas rápido, las pueden chequear, háganlas ustedes también, eh, háganlas por su cuenta, revísenlas, eh, entiendan cómo se hacen las derivadas de la curva de equilibrio externo, sobre todo las de equilibrio interno es relativamente fácil. Eh, la curva de equilibrio externo básicamente es un poco más complicada, pero sale, ¿sí? No es tan complicado cuando pones los signos, etcétera. Lo importante lo complicado es ser rápido de vuelta. Entonces, bueno, ¿sí? Cuando calculamos el jacobiano, nos va a dar signo positivo por signo positivo, esto es un signo positivo, menos signo negativo por signo negativo, que es un positivo. Entonces tenemos un signo positivo menos un signo positivo.
y eso puede dar cualquier número, porque si este signo positivo es más chico que este, nos da un número negativo, pero si este signo positivo es más grande que este, nos da un número positivo, ¿sí? Entonces el jacobiano queda determinado. Entonces tenemos que buscar alguna forma para poder solucionar ese problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer esta maniobra algebraica, ¿sí? Básicamente vamos a dividir acá y acá, en ambos lados del igual. Es la derivada de la curva de equilibrio externo respecto a θ multiplicado por la derivada de la curva de equilibrio interno multiplicado por θ. O sea, básicamente, de las dos curvas dividimos por la multiplicación de ambas derivadas respecto a θ, ¿sí? Y con eso, haciendo álgebra, vamos a llegar a esta expresión de que está acá. Ahora, si bien esto se ve como medio raro, esta división acá, fíjense que a la derecha está como esta resta de cocientes y de derivadas parciales. Ahora, ¿cuál va a ser el truco? Básicamente, el truco va a ser que nosotros vamos a poder usar el teorema de la función implícita. Entonces nosotros, acuérdense que habíamos dicho que la pendiente de la curva de equilibrio externo, la de equilibrio externo tenía que ser menor a la de equilibrio interno, o la de equilibrio interno tenía que ser mayor a la de equilibrio externo, ¿sí? Entonces fíjense que con eso nosotros vamos a poder decir de cuál es el signo de este lado del igual, ¿sí? Entonces, fíjense que si esto es más chico que esto, nos va a dar un signo negativo del lado derecho, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que lo de abajo también es negativo, ¿sí? Entonces fíjense qué es lo que hacemos. Pasamos este negativo multiplicando para este lado y nos da que el determinante del jacobiano es positivo. Y ahí ya podemos empezar a hacer la estática, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer de vuelta todo lo que hacíamos eso lo van a hacer ustedes, sobre todo van a tener que construir, eh, ¿cómo se llama? Van a tener que hacer el jacobiano. Si me hacen el jacobiano con las derivadas parciales así, EQ, EIQ, o sea, por mí no hay problema. O sea, pero fíjense en no pifiarle, ¿sí? Obviamente es mucho más fácil hacerlo así. Por mí no hay problema cuando corrijo, lo importante es que el signo esté bien. Si el signo no está bien, voy a empezar a revisar para atrás qué es lo que está mal, ¿sí? Y si para atrás no hay nada, y bueno, o sea, no te puedo decir, che, bueno, sí, acá te llevaste por un signo, o sea, cuanto más escriban, mejor. Obviamente si está todo mal, bueno, o sea, no cuenta. Pero si se confunden solamente un signo y todo lo demás del resto está bien, son solamente centésimos, sí, también. Eh, Así que si lo quieren poner así, de vuelta cuando hagan las matrices y hagan regla de Kramer, está perfecto, ¿sí? Aplicando regla de Kramer, eso de vuelta lo hacen ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Van a llegar a esta expresión, así como en SLM hacían el diferencial de I, que es la endógena, dividido diferencial de una exógena, como antes era, no sé, por ejemplo, G o M, ahora lo hacemos por el KDR. Acuérdense que estamos viendo, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo cómo cambian, cuál es el nuevo tipo cómo es el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico ante cambios en un descubrimiento de la riqueza natural. Entonces lo que estamos viendo básicamente es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos la típica regla de Kramer, fijamos los signos y nos da que es negativo. Entonces, fíjense qué es lo que nos está diciendo. Que ahora, ante este nuevo descubrimiento, yo para estar en equilibrio, no solamente, este nuevo equilibrio de riqueza natural, no solamente voy a tener que reducir el salario, no solamente voy a tener que reducir el tipo de cambio, sino que voy a tener que reducir eh, cuáles son las políticas, digamos, fiscales y monetarias expansivas. O sea, voy a tener que, de alguna manera, entre comillas, recesionar la economía. ¿Por qué? Porque ante este nuevo descubrimiento, si yo además le doy, hago política fiscal expansiva y monetaria, probablemente esté haciendo que se demande demasiado, esté haciendo que, ¿cómo les puedo explicar? Que la economía se recaliente, ¿sí? O sea, que básicamente vaya a un nivel de tita que no aguante.
Entonces fíjense que este nuevo descubrimiento lo que hace también es tirarme para atrás el tipo de cambio real. Ahora, nosotros habíamos dicho que el tipo de cambio real dependía negativamente del salario real. Eso significa que si un descubrimiento de riqueza natural hace caer el tipo de cambio real, significa que está aumentando el salario real. ¿Se entiende? Entonces, un descubrimiento de riqueza natural aumenta el salario real. Yo te puedo hacer una pregunta, ¿cómo te Sí, va? sí, sí, Hay ¿todo una, bien? hay una slide anterior, ¿verdad? Sí, Ok, te pregunto ahí, ahí cuando tenemos el jacobiano dividido eh, el cambio en el equilibrio externo respecto a tita por el cambio en el equilibrio interno respecto a tita. sí, Y a la derecha tenemos lo que serían las pendientes, ¿verdad? Con sí. signo positivo ambas, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo con signo positivo? O sea, esto Eh, es esto. abajo a la Sí, derecha de todo, sí. Eso son las pendientes, ¿verdad? sí, ambas tienen signo positivo, porque es ¿Tienen signo contractivo. positivo? ¿Cómo? Porque es contractivo, ambas tienen Claro, signo claro. positivo. Pero Sí, viste, ahí arriba, en rojo, digamos, lo único que está en rojo, sí. si dividimos EEQ, que es positivo, dividido EE, que es negativo, sería negativo, digamos. ¿Dónde lo Yo- decís acá? EQ. claro, EQ Sí. dividido EE tita, digamos, sería negativo, pero son positivas. Claro, pero vos fíjate acá que no estás haciendo exactamente eso, estás dividiendo justo solamente lo que son por tita. Claro, claro, me refiero al miembro de la derecha, digamos. Me Sí. refiero a las pendientes. Ok, vos me estás diciendo, revisemos el símbolo de esto, por ejemplo, y Yo lo, intentemos lo sacar. resolví, lo resolví como están las guías, entendiendo que son las pendientes y que son positivas, pero, digamos, guiándome por lo que está en rojo, eh, son negativas, digamos. Entonces, esa es mi duda. Sí, es bastante confuso esto. A mí me pasó lo mismo cuando yo estaba cursando, decía, ¿what? No, no entiendo. Básicamente acá, acordate que vos podías hacer, por ejemplo, no tengo el pizarrón para dibujar, pero vos hacías básicamente el diferencial de, eh, vos cuando hacías el teorema de la función implícita, no sé, por ejemplo, te quedaba dy de x, o sea, el diferencial de y, por ejemplo, en análisis 2. Diferencial de y dividido diferencial de x es igual a menos la derivada de x dividido la derivada de y. ¿Te acordás? Lo tengo que pensar, Ok, me parece. te queda algo similar. O sea, ¿cómo te lo puedo...? A ver si puedo poner el paint. Vos conocés el teorema de la función implícita. Esto es bastante confuso, la verdad. Está bien que preguntes, es entendible. Lo que sí, no sé por qué no me está... Sí, es mi única duda. Yo hice el ejercicio y, digamos, da bien, da como están en los resueltos, pero no entendí esa parte, digamos. Gracias. A ver, ¿qué sería esta parte, no? Ok, ¿cuánto falta? 1.33. Bueno, está bien porque los voy a dejar otro para que hagan ustedes, así que tiempo me... Ventana, pestaña de Chrome, pantalla completa. No me deja compartir Paint. Ahí está. No, no está. ¿Por qué no está? Ahí se ve. Sí, sir. O sea, ¿vos te acordás de análisis 2? Si tenías, eh, no sé, por ejemplo, f de x, y, ¿sí? Igual a z, ¿no? Y vos te decían, uy, ¿qué pasó? Bueno, no importa. Y vos te hacían hacer, por ejemplo, bueno, z es la exógena, no sé, pues es la independiente, de z igual a 0, ¿no? Y bueno, ya antes te hacían hacer, no sé, por ejemplo, f de x más f de y igual a dz, dz igual a 0, así que este era 0. Y acá te termina dando que dy de x es igual a menos f de x, f de y, ¿no? Para hacerlo rápido, por ejemplo. Bueno, estamos haciendo algo similar, ¿sí? Exactamente si vos cambiás estas expresiones, en vez de hacer f de x, usar las expresiones EE, ¿sí? Y EI,
y en vez de usar XY usás Qtita, te va a terminar dando el resultado que te estoy mostrando ahí. ¿Sí? ¿Es complicado? Es complicado de entender al principio. Si querés, después mandame un mail y te lo muestro, ¿sí? Más detalladamente, para poder llegar a ver por lo menos nosotros ejercicios. Dale, dale. Igualmente, digamos, se resuelve teniendo en cuenta que una pendiente es mayor que la otra y listo, digamos, pasamos. Claro, porque vos tenés ahí una resta, ¿vale? Te lo vuelvo a poner otra vez. A ver. Es un quilombo compartir, ¿eh? Dar la ventana. Modelo, presentación en PowerPoint, compartir. Ahí se ve la presentación. Bien. Fíjate que acá lo que terminás haciendo vos es a propósito expresarlo de una manera. ¿Solamente se puede resolver de otra forma? Se puede. Tiene que existir otra forma. Pero esta es la mejor también para tener en cuenta cuál pendiente es cuál, ¿sí? Cuál pendiente es mayor que cuál. Entonces acá, no necesariamente estás viendo, esto de acá tiene que ser necesariamente la pendiente de la curva de equilibrio externo, ¿sí? Por el tema que vimos antes de la función implícita. Y esta es la curva de equilibrio interno. Entonces cuando vos estás restando las dos pendientes, como la de externo, ¿sí? La curva de equilibrio externo es menor, esta resta que tiene que dar un número negativo. Esa es la forma que tenemos de resolverlo. ¿Entendés? ¿Ves? Acá haces como la teorema de función implícita, sacás los diferenciales, comparás los dos, te da que esta es menor. Todo esto se ve. Si tenés muchas dudas sobre cómo sabés con cuál pendiente es cuál y cómo sacar el jacobiano, está toda la demostración en el apéndice 1 del paper. Si vas al apéndice 1 del paper de Rapeti y Archunov, está la demostración matemática de cómo se hace. Si tenés muchas dudas. Y si no, mandame un mail. Si no entendés eso, mandame un mail. Lo que estamos haciendo básicamente es un truco algebraico para que nos quede expresado ¿no? Lo que conocemos, hacemos la resta, nos da un número negativo, porque sabemos que una pendiente es más grande que la otra, termina dando un número negativo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que esto de acá también es negativo, ¿sí? Lo pasamos multiplicando, negativo por negativo, me da positivo, el determinante del jacobiano es positivo. Todavía está una consulta. Sí, ¿El jacobiano no iría abajo en vez de arriba? ¿cómo? O sea, viste que ahí está, lo pusiste arriba. Acá, Sí. pero mirá, ¿No iría, o sea, no todavía no iría estoy abajo? choqueando, o sea, Ok. todavía no hice el shock, sino que, o sea, vos fíjate que yo arranco de acá, ¿no? Yo tengo acá determinante de jacobiano, ¿no? Acá hice la matriz jacobiana, etcétera. Y acá me faltó poner determinante, pero bueno, o sea, suponete que dice det. Hago determinante de jacobiano. Este por este, menos este por este, este por este. ¿Qué pasa? Me da indeterminado. ¿Por qué? Porque tengo un número positivo restando por un número positivo. No sé qué me da, ¿sí? Entonces lo que yo hago es dividir esta expresión por esta multiplicación, ¿sí? Y cancelando términos, me termina dando esta expresión de acá. Si vos te acordás del teorema de la función implícita de análisis 2, si no te acordás no pasa nada, te lo estoy contando yo, esto de acá básicamente es la pendiente de la curva de equilibrio externo y esta de acá es la pendiente de la curva de equilibrio interno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Sí? No es que yo estoy choqueando acá y que se tenga que estar jacobiano, simplemente estoy haciendo como una especie de maniobra algebraica y estoy dividiendo el jacobiano, estoy dividiendo ambos términos del igual, ¿sí? O sea, no es que estoy, ¿cómo se puede decir? No es que estoy choqueando y me quedo el jacobiano arriba y me lo olvidé. Ah, bueno. O sea, como que tengo el jacobiano acá, pero le meto este trucazo algebraico para poder solucionar este tema de que no tengo el signo, ¿sí? Entonces, fíjate que algo yo completamente desconocido, lo pude pasar a algo conocido. ¿Por qué? Porque yo sé que este número es más chico que este, porque yo sé que la pendiente de la curva de equilibrio externo es más chica que la curva de la pendiente de equilibrio interno. La de equilibrio interno la pendiente es más grande, ¿sí? ¿Y Entonces, por qué motivo era que la pendiente era más grande en equilibrio interno? hay una demostración matemática que yo directamente la salteo, se supone que se ve en la clase teórica. La tenés en el apéndice 1 del paper, ¿sí? Cuando Ok. es contractivo, las dos pendientes son positivas, pero la de equilibrio interno es más grande, es más empinada.
Ah, verdad, tenés razón. Sí, ahora me acuerdo del gráfico. Sí, es más, si vos venís acá, ¿ves? Fíjate que el equilibrio interno, siempre que lo despeces por Q. Si no, si la pesas por W, también va a ser más empinada, pero con signo negativo, ¿sí? Entonces vos Sí. fíjate acá, tenés la equilibrio interno, es mucho más empinada que la equilibrio externo. Si fíjate que está bien la demostración en el apéndice 1 del paper abajo de todo. No se los voy a tomar, simplemente con que sepan que la de equilibrio interno es más empinada que la de equilibrio externo para poder resolver esa indeterminación del jacobiano y que puedan también graficar, ya con eso va. Entonces, una vez que pudimos resolver esta indeterminación de jacobiano y nos terminó dando el jacobiano positivo, ¿sí? ¿Qué hacemos ahora? Sí hacemos, como es, hacemos regla de Kramer. Entonces, básicamente nosotros tenemos que encontrar el diferencial de pita, ¿sí? Dividido el diferencial de KR. Agarramos el jacobiano típico. Básicamente lo que tenemos que hacer las derivadas, ¿sí? Las derivadas de la de siempre. Eso les toca a ustedes, practíquenlo. Y el signo, el resultado que tienen que dar es este que están viendo acá. También les puede dar que en vez de EI, respecto, o sea, la derivada de I respecto a tita, les quede LQ respecto a tita. ¿Ven? Pueden reemplazar acá. Exactamente lo mismo. Así todo le tienen que dar el mismo signo que es negativo, ¿sí? Lo mismo pueden hacer acá cuando hagan la derivada de Q respecto a KR. Otro detalle importante, fíjense que nosotros estamos tomando como endógenas y como endógenas variables que en realidad son, no es tan obvio que sean endógenas, ¿sí? El tipo de cambio real por lo general está fijo y también la política fiscal y monetaria está fijo. Pero ¿cuál es el trucazo? Que no estamos considerando no estamos considerando de corto plazo. Entonces, si vos te mandás muchos desastres con el tipo de cambio, eh, por lo general siempre tiene que volver a un equilibrio porque no puedes tener, o sea, no puedes tener déficit de cuenta corriente por, no sé, 50 años si el déficit es muy grande, ¿sí? Entonces, en algún momento tiene que volver a subir el tipo de cambio. Entonces, si bien las variables son endógenas matemáticamente, el truco es que para evitar ese problema de que en el corto plazo puedan ser como es medio exógena o medio que no queda del todo claro, bueno, decimos, bueno, está bien, en el corto plazo pueden ser que sean medias exógenas, pero si vos haces mucho desastre y o fijás mucho estas variables en relación a lo que, a, a- a un equilibrio que no va de la mano, ¿sí? Con el equilibrio macroeconómico, bueno, necesariamente en algún punto tienen que volver en el medio plazo, tiene que volver exactamente a lo que te da que es el punto de equilibrio macroeconómico, ¿sí? ¿Se entendió el ejercicio 3 que lo vuelvo a explicar? ¿Se entendió bien lo del signo? Hola, 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 Sí, hola. se entendió. Joya. A ver cuánto tiempo queda. Si no, se lo vuelvo a decir. Sé que es complicado, pero de vuelta, me parece que es más importante que entiendan el signo a que nos pongamos a hacer álgebra que ya lo saben hacer de ISLM. Después tenemos el ejercicio 4, es el más fácil. ¿Sí? Es, sí, yo diría que es más fácil, básicamente, ¿cuál es el shock? Se reduce significativamente el stock de deuda externa, ¿sí? O sea, que vendría a ser Z. Si se reduce tu stock de deuda externa, acuérdense que mi Z me decía que, vamos para atrás, fíjense que mi Z era mi flujo neto de financiamiento externo, o sea, que cuando yo me financio, o sea, si yo estoy pidiendo deuda, ¿sí? Mi Z tiene que ser positivo. Pero si yo estoy de vuelta, eh, si yo estoy acá y tengo una reducción significativa del stock de deuda, mi Z va a ser negativo, ¿sí? Eso es algo a tener en cuenta cuando hagan el shock. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, de vuelta, agarramos las ecuaciones de antes, diferenciamos, hacemos el jacobiano, exactamente se hace
el determinante de Jacobiano se calcula igual que antes, ¿sí? Es algo que se repite, lo que está en el ejercicio 3, lo que se acaba de decir, se repite en los otros ejercicios, es prácticamente igual. Lo que va a cambiar, obviamente, es cuando hagan la regla de Kramer, cuál es la variable exógena que vamos a usar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora es el diferencial de z dividido el diferencial de θ dividido el diferencial de z, ¿sí? Eh, acá hay un error de tipeo, tendría que ser q, pero bueno. Entonces te da el diferencial te da de que los dos tienen que ser de negativo, ¿sí? Básicamente, cuando se reduce esto de deuda, lo que va a pasar es que el tipo de cambio eh, real de equilibrio económico se va a reducir, eh, y eso lo que va a causar es que, de vuelta, como el salario es real, es la inversa del tipo de cambio real, vos podés decir que ante un descubrimiento, ante una reestructuración que reduce la deuda, ¿sí? Va a aumentar el salario real. ¿Se entendió? ¿Cuánto tiempo va? ¿Tiene que lo vuelva a decir? ¿Les explico cómo se hace el ejercicio 5? Dale. Bueno, dejo de compartir porque ya acá no hay más. Si ustedes van a la guía, el ejercicio 5 dice: la desaceleración del crecimiento de la economía china genera una caída sostenida en la demanda mundial de alimentos, ¿sí? ¿Qué efecto espera que esto tenga en los términos externos de intercambio o estrella? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está diciendo? La desaceleración del crecimiento de la economía china. O sea, ¿qué significa? Que China tiene un producto menor, por lo tanto tiene un ingreso menor, ¿no? Significa que hay una caída del ingreso. Y eso genera una caída sostenida en la demanda mundial de alimentos. Entonces, China es un país, no es un país chico. No podemos no podemos seguir con ese supuesto de país chico que hacíamos antes, de que los precios internacionales quedan quietos. Ahora justamente lo que se están choqueando son los precios internacionales, ¿no? Entonces, ¿cómo hacíamos nosotros para ver esas dos ecuaciones de equilibrio interno y equilibrio externo? Eh, el tema de los precios internacionales, bueno, teníamos un ρ estrella, que eran los términos de intercambio externo, multiplicando, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una desaceleración del crecimiento en la economía china, que genera una caída sostenida en la demanda mundial de alimentos, y nuestro RO estrella es el precio mundial de los alimentos dividido el precio mundial de las manufacturas, ¿qué es lo que tendría que pasar? Bueno, básicamente, se los digo y ustedes hacen la matemática, si cae la demanda mundial de alimentos, se reduce PR estrella, por lo tanto se reducen los términos de intercambio internacionales, y ese es el shock que tienen que hacer, ¿sí? Básicamente tienen que shockear Rho estrella, ver cuál es el símbolo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si les da que Rho estrella tiene un símbolo positivo con tita o Q, por ejemplo, que supongamos que tiene un símbolo positivo, y la consigna dice que te cae, significa que Q también tiene que caer, ¿sí? ¿Se entiende, por ejemplo? Entonces, fíjense siempre, lean la consigna, fíjense cómo pueden interpretar eso en la ecuación de balanza de pago, de equilibrio externo, de equilibrio interno, ¿sí? Intenten fijarse dónde va exactamente. Ahí reemplazan, eh, quedan, etcétera, ¿sí? Fíjense lo del jacobiano, fíjense si lo entienden bien. Es relativamente fácil la matemática, en realidad solamente estás dividiendo y estás reemplazando por algo. Lo que pasa es que uno no está acostumbrado a verlo eso. Es como un jacobiano, ¿por qué nunca dividido en jacobiano? Bueno, sí se puede. Pasa que no es costumbre, ¿sí?
Básicamente es para resolver en la indeterminación. Así que les queda el ejercicio 5 para hacer. ¿Tienen alguna duda o algo? ¿No entendieron cómo se plantea el ejercicio 5? Me lo dicen. Se los vuelvo a decir. Básicamente tienen que choquear el ro estrella. ¿Va? Ninguna duda, profe. Sí. Bueno. Bueno, si nadie tiene una duda, dejamos acá. No hay que decir nada, dejamos acá y resuelvanlo ustedes tranquilos. En su casa. Presten atención, seguramente se van a chocar con algo que no entiendan. Eh, es normal, no pasa nada. Hagan la matemática. Eh, puede que haya algunos errores de tipeo, eso preguntan, no hay problema. Es mucho, como es, la guía de ejercicios es mucho escribir en látex, entonces es normal que se escape alguna letrita o algo que no va. Eh, así que bueno, eso. Si no hay más preguntas, dejamos acá. Gracias, Tobias. ¿Puedo pedir el mail? Sí, pero escúchame, a los que ya me mandaron mail, a mí, sigan mandando mail, no pasa nada, pero Joaco me pidió que las personas que manden mail, que le manden a él y él después ¿cómo es? Las reparte, digamos, para que no respondamos dos veces a la misma persona. O sea, las personas que ya me mandan mail, ya las que mandaron mail para el primer parcial, mándenme, pero las otras, mándenles a Joaco, que Joaco me las va a volver a mandar a mí. Así queda registro de quién pregunta qué cosa. Bueno, eso es todo. Estudien, revisen, agarran la lapicera y empiezan a hacer derivada. Nos vemos, muchachos. Chao, gracias. Chao, profe. Chau, chau.